Bueno, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar nuestro segundo workshop en el marco del programa de formación online Emprendedores de la Amazonía. Eh, digamos, en la plataforma hubo algunos, digamos, problemas de acceso, ya los hemos resuelto y básicamente cualquier duda le vamos a estar comunicando. Eh, Se inicia con el primer curso que es Emprendedores Ambientales. Pero bueno, eso al final ya nos comunicamos con ustedes. Hoy tenemos la gran oportunidad de tener a un amigo, ¿no? A un especialista en temas amazónicos por muchos años, ¿no? Participando en este segundo workshop. Él nos va a compartir unas lecciones aprendidas de su experiencia en el ámbito de haber conocido a algunos emprendedores de la Amazonía. Antes de pasarle la posta a Majet, voy a presentarlo. Bueno, Majet Ulises Velázquez Vélez, él es sociólogo, es magíster en salud intercultural por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense y con maestría de estudios amazónicos y estudiante de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador y docente universitario en temas de pueblos indígenas, interculturalidad y ambiente. Ha ocupado cargos de decisión en el sector público y la cooperación internacional y actualmente es el decano del Colegio de Sociólogos del Perú, región Lima y Callao. Bienvenido, Majed, muchas gracias por tu tiempo, por darnos esta tarde para compartir tus conocimientos. Acá hay estudiantes, profesionales, emprendedores, no solo de Lima, sino varios lugares del Perú, incluso también de otros países que quieren conocer más sobre el tema de los emprendedores ambientales. Y en ese marco estamos invitando investigadores, emprendedores, personas que nos puedan compartir su experiencia. Adelante, Majet, bienvenido. Muchísimas gracias, Edwin. En primer lugar, un fraternal saludo a tu persona. Eh, disculpa la confidencia, pero bueno, compartirlo. Yo compartí con Edwin aulas allá en la Universidad Villarreal. Los dos somos de esa misma escuela y me da muchísimo gusto poder reencontrarme con él a través de esta vía. Y también muy gustoso de saber que estos tipos de espacios que se abren y son promovidos por profesionales con tanto prestigio como Edwin, tienen esta convocatoria y sobre todo reúnen a tan prestigiosos personas que nos acompañan el día de hoy. Así que agradecimiento por la invitación y poder, y bueno, solicitarles la paciencia y también la de escuchar y también invitarlos a que puedan, en este caso, participar o intercambiar algunas ideas en el momento que ustedes crean conveniente. Eh, Les comento que voy a hacer una presentación que está vinculada a una clase que hago de manera, digamos, sostenida durante un par de años y de la que me ha llevado precisamente a algunas hipótesis y que eso les voy a compartir ahora para poder de cierta manera también validar la experiencia o de repente también contrastarlas con la experiencia de ustedes en otros países o en otras zonas que no son la Amazonía y por qué no también de repente con la experiencia que tienen arribar a conclusiones mayores, ¿no? Así que ese es el motivo, digamos, la forma en la que voy a compartir esta presentación. Voy a, un ratito, voy a hacer el... Sí, adelante, adelante, Majet. Muchas gracias, amigo. ¿Me comenta si se puede ver? ¿Está cargando? Ya, ahora sí se ve. Ajá, Sí, sí, sí se ve. perfecto. Una experiencia que tengo en específico, y ya Edwin lo comentó, es en el marco precisamente de lo que es la ley de la salud. Sé que en este campo estamos viendo más el emprendedurismo desde una óptica vinculada con la economía, pero también en esta cuestión, porque lo hago para dentro del marco de una clase que está vinculada con la gestión pública con enfoque intercultural, también hay
digamos, un emprendedurismo de parte de los sectores que no son vinculados con los productivos, sino con los sociales, si es que queremos determinarlo, ¿no? Y ese emprendedurismo aterriza no necesariamente en un valor económico, sino lo que decimos en este caso un valor público, es decir, la renta, digamos, el capital social o la aceptación de parte de las personas en relación a las políticas que se hacen. Entonces, en ese marco voy a compartir esta experiencia de manera muy puntual y después me voy a buscar a otras experiencias que están vinculadas ya con el quehacer productivo, ¿no? Y esta se llama Diálogos Interculturales en Salud. ¿Por qué esta experiencia de diálogos interculturales, en este caso, en mi persona, lo pude involucrarme? Precisamente porque era un contexto que ya ha ido cambiando, pero algunas cosas aún se mantienen, que está relacionado con el acercamiento que se tiene que tener a los pueblos indígenas amazónicos. Desde el sector salud, en su momento hubo muchas distorsiones y también hubo muchos conflictos. No sé si ustedes se acordarán en caso de que tengan un poquito más de 40 años, por ahí, 30 años, que hubo un asesinato de unos enfermeros, o de una enfermera o de un personal de salud, por ingresar a una zona, de una comunidad nativa del pueblo Aguajún, debido a que no pidió, en este caso, los institucionalidad que tiene indígena, los permisos y la coordinación previa que se tiene que realizar, ¿no? Y también en varios estudios sobre discriminación, en el caso de pueblos indígenas, uno de los servicios que era el que contenía un mayor grado de discriminación era precisamente el sector salud. Si no era el primero, era el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, la forma o la manera que se abordaba tenía una lógica muy distinta. Las prácticas, por ejemplo, de higiene que tanto se recomendaban en el COVID, era una práctica que en realidad los pueblos indígenas lo desarrollan desde su propia cosmovisión, ¿no? Y la visión de higiene desde el sector salud era que alguien no viniera con los zapatos sucios, que alguien no vistiera descalzo, que alguien no pudiera venir con una ropa distinta a la que se suele venir, lo que viste en este caso el mundo occidental, ¿no? Y todo eso rompía los esquemas del sector salud y hacían que hubiera una mayor discriminación sobre los pueblos indígenas. Y en ese marco habría que generar estrategias de diálogo, de conversación, de encuentro, ¿no? Quiero ir solamente para que ustedes conozcan nada más como una cuestión de ideas, ¿no? Que eso se desarrolló en varios departamentos. Hay, a la vez, también decirles que hay políticas a nivel de pueblos, a nivel internacional, que promueven precisamente la articulación entre el sector salud y los pueblos indígenas. Y tienen políticas muy, pero muy claras, en la que incluso dicen que el sistema tradicional de los pueblos indígenas es un sistema de salud que tiene que conversar con el sistema convencional de salud. O sea, equipara la forma de poder hacer medicina tradicional con la medicina académica, cuando para muchos esto de repente puede ser una situación de sorpresa, ¿no? Porque dicen, ¿cómo podemos comparar métodos que han sido sostenidos en la ciencia con métodos que son sostenidos más en la práctica? Pero esto se reconoce a nivel internacional y bueno, muchos de ustedes de repente que están en países específicos van a poder contrastarlo como algo valedero, ¿no? Pero en nuestro país, en el caso de Perú, había mucha reticencia sobre esto y había que hacer mucha sensibilización. Esto es un poquito solamente para poder contextualizarlo, ¿no? Esto es una lectura solamente como para que ustedes puedan ver esto que les reflejo. Se llama No había otra bajo el techo. Es un artículo de una carilla nada más. Ustedes pueden leerlo y se van a un poco dar con estas sorpresas y con esta situación que para algunos puede ser romper paradigmas, ¿no? Terminar por salir, en este caso, de la caja en la que uno está, los cánones en la que uno responde a temas como, por ejemplo, la salud, la enfermedad, el contagio y toda una situación en la cual nos parece tan homogénea, pero en que la práctica en la Amazonía termina siendo, este caso, muy, pero muy distinta. Eh, Ustedes me dirán seguramente, pero señor, usted nos está hablando de repente de poblaciones que habitaban hace 50, 60 años, 100 años, ¿no?
a pesar de que ahora el contexto es muy distinto, donde hay muchas personas que hablan el castellano y que seguro ustedes verán a muchas personas ya no vestidas con la ropa tradicional, sino con una ropa muy parecida a la nuestra, no, eso no implica que las personas hayan afirmado su identidad y que practiquen su cosmovisión de manera permanente, ¿no? Solo que muchas veces no le prestamos atención a estos elementos y lo ignoramos, o lo que es muy común, le asignamos algún elemento discriminatorio o un elemento que cree un estigma, ¿no? Que es una cuestión natural cuando encontramos con alguien que es de una cultura distinta, ¿no? Entonces, eso es algo que era muy, digamos, muy común y que nos llevó de cierta manera, en este caso, a mi persona, a concluir que un elemento fundamental de este proceso que se ejecutó de diálogo intercultural era la necesidad de poder no pensar en una relación, en este caso, Estado-pueblos indígenas o empresa-pueblos indígenas, una relación, en este caso, binómica, ¿no? No, a la hora del quehacer, desde mi punto de vista, eh, una actividad, una intervención, en el caso de la gestión pública, tienes que pensar que hay muchos en el territorio dentro de una comunidad. Uno voltea y de repente ve, mira, ahí está la posta, mira, allá está el colegio, mira, ahí está la iglesia, y en ese marco, precisamente, por lo menos me quedó como aprendizaje, un aprendizaje que creo que cada vez es más certero y muchos recomiendan ese tipo de coordinaciones, articulaciones que se hacen, sea multi, multiactor, ¿no? Multiactor en la cual se involucran diferentes servicios, diferentes instituciones. Y en esta foto un poquito yo lo compartía. Esta es una foto de una comunidad que se llama Caco Macaya. La señora que ven que es muy diferente a todo el resto es una señora que trabaja como una misión en la comunidad que se llama Sagrado Corazón de Jesús y es muy partícipe dentro de la vida de la comunidad. Y bueno, uno decía, ¿qué va a hacer el sector salud conversando con la Iglesia Católica o con alguien o con alguien que está vinculado a un dogma? Y es que es necesario para poder arribar a la intervención lo más efectiva posible, es que tendría que implicar más actores y mucho más actores de los no convencionales, ¿no? Igual me pasó cuando comenzamos a trabajar con jóvenes. La lógica de los jóvenes era distinta a la lógica tradicional, en este caso de los adultos. Y en ese marco también comenzamos a poder capturar o entender que había espacios no convencionales. Eh, claro, Majet, el fútbol, de repente el vóley, el deporte, ¿no? Esos son los, sí, sí y no, ¿no? Porque también hay otros espacios que de repente no, uno lo entendía si es que no hubiese convivido dentro de la misma comunidad y si no hubiese entendido en este caso la dinámica juvenil, ¿no? Eh, Ahora nomás hay una serie de espacios que no solamente están vinculados con las redes sociales, sino también con una forma de hablar en los propios jóvenes. Incluso, y algo que también me ayudó a entender y arribar a una lógica más, más adecuada para poder intervenir, es que lo hacían aunque parezca increíble, afirmando su identidad, esa distinción, esa necesidad que tenemos muchos de nuestra cultura judeo-cristiana en relación a poder distinguirnos y que muchos pueblos también tienen la necesidad de poder distinguirse, es que ellos entendían la forma de poder hacer espacios no convencionales, pero practicando el uso de su lengua. Y no lo hacían únicamente en la interacción presencial, sino también a través de grupos o redes que creaban en el Facebook, cuando antes tenían más vigencia, y que escribían y hablaban en su lengua, en este caso en la lengua shipibo, ¿no? Y lo que escribían era sumamente graciosos, era un contenido también muy necesario de hacerle seguimiento porque era también toda una lógica de la sexualidad y cómo lo vivía, ¿no? Entonces era sumamente interesante. Pero, por ejemplo, eso me arribó a una tercera hipótesis que también les comento, es que el ingreso, el trabajo con las comunidades resulta realmente efectivo cuando está relacionado y vinculado precisamente con su cultura.
Y ahí me lleva a este segundo punto que quiero conversar con ustedes, que es un proyecto que se hizo hace un par de años, que es un proyecto sobre mejora del ingreso a la familia productora de aguaje en Loreto. ¿Sí? Estos trabajos que muchas veces, estas cadenas productivas de productos naturales tan importantes como el aguaje y que representan no solamente, digamos, una novedad para el mundo, sino también tienen una historia que desarrollar y que narrarse dentro del marco dentro del marco del uso que han tenido las personas sobre las plantas, sobre los frutos, sobre las palmeras y sobre las cortezas y todo lo que en este caso pueda componer el ámbito amazónico. Por ejemplo, el aguaje es muy vinculado con digamos, como de manera muy, muy local. De repente conocen algunos, eso sí, para no, para no equivocarse. Alguien no conoce qué es el aguaje, si no, no hay ningún problema. O ha escuchado o ha visto este fruto, sabe qué es. Por favor, si me ayudan. Sí. Gracias, Evita. Sí, ¿Alguien, alguien no? Rodolfo, sí, conocemos. sí conocemos, ¿no? Alguien que de repente no lo puedes, para poder también, gracias, gracias, Silvana. Por ejemplo, eso era sí. No entiendo, pero. Ah, no hay para pasar. Muy bien, sí, entiendo, es Argentina. Juan, ¿tú lo conoces? No te escucho porque estás con el micro apagado. Bueno, me comentan por ahí. Sé que hay un grupo que no es de Perú, entonces es natural que no lo conozcan los que no son peruanos, pero los que son peruanos a veces también incluso hay algunos que no lo conocen. Hasta que yo no me fui tampoco a la Amazonía, no lo conocía del todo. Ah, este, sí, muy bien. Magali sí lo conoces. Excelente. Entonces, bueno, eso es un poco, colegas, digamos, este es un frutito que está en una palmera, vive en una palmera muy alta. No es una palmera baja, sino es alta. En la cual crece precisamente, le dicen los cogollos o le dicen la parte de los nudos o en las ramas, ahí, esto que ustedes pueden ver como una especie de nuez grandote. Solamente que esta nuez tiene una pepa muy grande. Sí, la piel, digamos, la cáscara no, sino la piel es lo que en realidad se come y se consume. Y bueno, en realidad muchas personas cuando vieron que la gente comía aguaje, sobre todo en las primeras referencias bibliográficas vinculadas a lo que es las crónicas de los españoles, no tienen ramas, sí tiene razón. Las palmeras tienen en este caso, bueno, donde se desarrolla. Gracias por la aclaración, muy amable. Por ejemplo, las primeras crónicas que comentaban los padres franciscanos que pudieron hacerle seguimiento, en este caso a los pueblos indígenas y sobre todo a hacer etnografías o hacer crónicas sobre su vivencia, no entendían por qué consumían mucho de estos frutos o mucho de estas alimentos cuando decían que no eran servibles o no eran útiles, hasta que comenzaron a estudiar cada vez más por qué la razón es por la que lo comían. Y se dieron cuenta que la razón por la que lo comían de manera permanente, y no era casual que eran mujeres las que consumían este fruto. Y mujeres en su momento comenzaron a hacer algo más detallado, que eran mujeres que tenían más o menos entre 40, 30, 40, de acuerdo a la edad que podía uno presumir, ¿no? Este, y bueno, y precisamente después con el trabajo ya etnográfico de antropólogos, comenzaron a poder indicar en este caso que el aguaje lo utilizaban y lo recomendaban mucho los pueblos originarios, en especial el pueblo Cocama,
para el consumo de las mujeres cuando tenían menopausia. ¿Por qué? Porque era como una especie de elemento que ayudaba a que pudieran llevarlo de la mejor manera las mujeres. A raíz de eso, y se volvió cada vez más popular, más local este aguaje, ¿qué es por ahí? Sí, se relaciona, y por eso exactamente, gracias Fabián por el comentario. Está Sí, bien, he a podido partir de promoción, ¿viste? El plan. Y a partir de eso, precisamente, digamos, se ha vuelto demasiado vinculado con el ámbito, las mujeres. A la precisión, sí, y tiene base científica en este caso. Han hecho ya los estudios, muchas personas, muchos estudios. Tiene betacaroteno, un componente que es precisamente para lo que es la regulación digamos, en este caso, de las hormonas. Y bueno, hay una serie de elementos químicos bueno, que no es mi especialidad, pero que sí entiendo que, ayudan precisamente en diferentes formas, no solamente tomándolo, sino también en este caso, como van a ver, como ven en la foto, con aceites y jabones que también existen. Pero bueno, antes de entrar a la parte ya de la industrialización, eso era digamos, para que ustedes puedan ver cómo a partir de este conocimiento tradicional que tienen las personas, esto se comenzó a volver, los pueblos indígenas se comenzó a desarrollar toda una lógica, no solamente comercial, sino también una lógica de consumo local de poblaciones que no eran las usuales, en este caso, los pueblos que estaban, o los pueblos que se encuentran, las personas que, ajá, también, muchas gracias. Natura también, y ahorita le voy a contar cómo lo hacen en Natura y cómo lo hacemos acá, porque es muy curioso. Y bueno, y que no quisiera dejar de lado antes que se me olvide, saludar también a todas las mujeres presentes por el Día Internacional de la Mujer, ¿no? A propósito precisamente de que estoy comentando del aguaje y de todas estas propiedades vinculadas bueno, en este caso a lo que es la feminidad, si queremos poner todo un término, ¿no? Que la pasen muy bien, que le hagan, bueno, un saludo sobre todo un compromiso con ustedes a promover una igualdad de género y en especial un derecho de la mujer a poder y participar en todos los espacios, tanto igual que muchas veces no se hacen, ¿no? Por explicaciones que ya no caben en esta sesión, pero un feliz día. Con esto, el aguaje, pero esta idea del conocimiento tradicional y la relación que tiene con las cadenas económicas no es casualidad. Ustedes van a poder encontrar mucha literatura de un concepto que se llama biopiratería y en la cual creo que para nadie es novedad, desde que muchos de los orígenes de muchos fármacos hasta la fecha se han basado precisamente en los estudios y en el conocimiento de los pueblos indígenas de la Amazonía y también de la sierra y del Ande y en general de todo el Perú, de todos los países, para después poder convertirlos ya digamos, en un producto comercializado, ¿no? Estos conocimientos son basados desde toda la vida y bueno, y siempre de cierta manera hacen o permiten que nosotros como seres humanos podamos obtener a partir de nuestra riqueza cultural una serie de conocimientos y beneficios, ¿no? En ese marco, todos estos pueblos indígenas tienen conocimientos tradicionales, 55 pueblos originarios acá en nuestro país, de las cuales 51 son amazónicos, 4 son andinos y cerca de 12 son pueblos en aislamiento y contacto inicial, que son estos pueblos que no quieren tomar ninguna relación con el Estado ni con ninguna persona. Habrá oportunidad de hablarles de este tema porque también de cierta manera, y cuando quieran también pueden hacer alguna consulta ya de manera externa, porque es un tema muy bonito, me interesa mucho. Tuve la oportunidad de ser director de la Dirección de Pueblos Indígenas en el Aislamiento y Contacto Inicial y a raíz de eso tomé mucho mayor interés académico
sobre todo para poder tener un proceso de protección en este caso, ¿ya? Pero bueno, toda esta cantidad de pueblos tienen conocimientos tradicionales, colegas, y ustedes van a poder buscar ahí en la web y van a poner Enciclopedia de Conocimientos Tradicionales Maxés. Y van a ver una enciclopedia de este tamaño, ojo, no escrito en español, escrito en Maxés. Sí, porque también ellos quieren, de cierta manera, proteger esos conocimientos. Etnobotánica, van a buscar en web y van a encontrar una serie de libros, cantidad, sobre los usos y sobre las propiedades que los pueblos indígenas han investigado y que conocen sobre sobre lo que son los recursos naturales. Y ahí dice, ¿por qué? Bueno, ustedes dirán, son genios. Sí, bueno, son personas que tienen un vínculo muy fuerte con la naturaleza y que también tienen bosque. Casi el 13% del territorio que es bosque en el país, si se quiere decir un término muy general, pertenece en este caso a los pueblos indígenas. Y muchos de ellos dicen que no solamente son el 13%, son mucho más. ¿Por qué? Porque en realidad todas las extensiones donde han vivido actualmente están siendo pobladas o han sido colonizadas por otros actores. Y están en y con todo derecho a veces yo pienso, están en una disputa con diferentes personas para que les reconozcan que los derechos de su territorio les corresponden, ¿no? eh, Han estado antes que todos los aquí presentes. Viven y han vivido y siguen viviendo en ese territorio. Y bueno, y creo que ellos son los que lo más lo cuidan. Todos hablamos de cuidar a los bosques, proteger a los bosques, pero los que los cuidan están ahí en la zona y están viviendo. Y es la única manera de poder, de cierta manera, tener ahí, como le dicen, muchos le llaman, ¿no? Guardianes del bosque, que en realidad no son guardianes, son personas que viven propietarios del bosque, ¿no? Y que deberíamos reconocer en todo caso su territorio. Pero en ese marco también, y eso esto que le decía también, la INEI en su momento hizo un, una pregunta en el anterior censo y aproximadamente el 20% de todas las comunicadas, las comunidades nativas practican sus conocimientos tradicionales. Eso también es una preocupación, porque también hay un momento que se está viendo en el que se está dejando un poco de practicar, de conocer, ¿no? Pero curiosamente, las poblaciones que son más reducidas, no sé si es por el tema de la cobertura de la encuesta, pero las que eran más pequeñas sí tenían, conocían sus conocimientos al 100%, ¿no? Las comunidades. En este proyecto que se buscaba, en este caso, promover el empleo a través del buen manejo del aguaje, eh, lo hizo en 4 comunidades, en 5 comunidades. La comunidad Rocafuerte, San Roque, Santa Rosa de Lagarto, San José de Parinari, 20 de enero. Estas comunidades están al frente de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria y una está dentro de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, que es esta comunidad, que es la comunidad, si no me equivoco, 20 de enero. Miren, colegas, esto trataba la iniciativa. Trataba de incrementar la producción del aguaje mediante prácticas de manejo. ¿Por qué? Porque el aguaje y a la fecha, en realidad, los pueblos originarios tienen técnicas de cierta manera de carácter tradicional, pero digamos la principal técnica la que utilizan en este caso es la que se basa en poder tener un manejo, digamos, silencioso del bosque. No hacen mayor actividad. Actividades de reforestación, por ejemplo, no es una cuestión tan frecuente. El cuidado, el raleo, ese tipo de prácticas que están vinculadas con lo que es el, el cuidado de la palmera, o, por ejemplo, el corte, o digamos, el sanar si hay algún corte, o lo que fuera que le quieran hacer o limpiar en todo caso las zonas que están anexas a las palmeras, no son actividades muy, muy usuales. Y lo que pasa también, y ahí también viene el tema de los conocimientos tradicionales, es que cuando comenzó a acrecentarse la demanda por el aguaje, la manera de sacar o extraer el aguaje, como ustedes ven que está ahí,
era lo más fácil para algunas personas, que era talar el árbol. Talar el árbol y pum, caía el aguaje y bueno, el árbol ya nunca más iba a dar aguaje. Era una lógica un poco, digamos, es contradictoria, ¿no? Porque si bien sacabas aguaje para poder venderlo, también, como se dice de manera muy coloquial, matabas a la gallina que te da los huevos, ¿no? En vez de poder, más bien, cuidarla, protegerla para que te siga dando huevos. Esto era una práctica muy extendida. Incluso esto se comenzó a volver ya, comenzar a penetrar las comunidades nativas, cuando ellos también tenían una propia manera de poder cultivar el aguaje, que no se basaba, disculpe, de sacar los frutos, ¿no? Que no se basaba en el talado del árbol, sino se basaba en qué? En subir como si fuera un maquizapa. No sé si ustedes están familiarizados con, con un monito maquizapa, pero un monito maquizapa es un monito que tiene así mire mis manos, así está como que extendidas, camina así, ¿no? Y se sube los árboles rápidamente y baja rápidamente. Entonces ellos, las comunidades haciendo una imitación de ese animal, subían rápidamente y bajaban, digamos, los frutos. Lógicamente era algo mucho más, más cansado, más esfuerzo físico, era más tiempo, pero era una costumbre y una práctica que estaba extendida de hace mucho tiempo. Pero con la penetración de digamos, de las formas más agresivas, eso se convirtió más bien en una visión poco productiva, ¿no? Para algunos. ¿Cómo te vas a traer tanto tiempo? Mejor tala el árbol y ya tenemos y lo vendemos y lo hacemos y dejamos. Entonces, esa práctica comenzó a cancelar este conocimiento tradicional, ¿no? Otro, otra, digamos, forma de poder, también consistía este proyecto, era cómo procesamos para añadir valor, ¿no? Porque precisamente el aguaje, como ustedes pueden ver, es muy consumido de manera en su forma natural y en realidad no hay muchos, digamos, trabajos de industrialización. Lo comentaba hace un ratito la colega que en Natura también, por ejemplo, ya lo han convertido en aceite, ¿no? Muy recomendable el aceite de aguaje. Y se puede hacer muchos productos, pero no le habían puesto mucho valor agregado a la fecha. El comercio del aguaje básicamente era en materia prima y no había compradores y no había gente que en este caso, hay empresas transformadoras que quisieran invertir en este caso en agregarle valor al aguaje. Y lógicamente también había que haber una participación en el mercado en condiciones competitivas, ¿no? Pero y el proyecto lo que hizo, y me pareció algo muy bueno, es comenzar a recuperar ese conocimiento tradicional que, bueno, no solamente ese proyecto, sino ya muchos otros, y a poder implementar una metodología en la que las comunidades tengan que subir el árbol, vayan seguros y no estén, en este caso, y no tengan por qué talarlo. Y se creó esta tecnología que se llama el maquizapa. Ahora también hay otra que se llama hay una segunda. Ajá. Así es, así es. Lo va a seguir haciendo. Sí, hay un alto consumo, ¿no? Hay una alta demanda a nivel de Iquitos. Sin embargo, yo creo que todavía hay potencial en los aguajales, ¿ah? Porque hay una cantidad bien fuerte que podría ser utilizada para darle valor agregado. Bueno, ya comentaremos sobre esto. Y bueno, esto era llevarlo, utilizarlo, sacar en este caso los frutos de una mejor manera y acopiarlos en un centro de acopio y establecer en este caso, llevarlos, miren cómo lo llevaban las personas porque las palmeras no están cerca digamos, a las comunidades. Las palmeras están pero muy lejos. Están como que a 5 o 6 kilómetros o 3 4 kilómetros y las personas tienen que traer el aguaje hasta acá. Y esto es una foto tomada en unos momentos donde no había lluvia, en época de verano que le conocen. Cuando es época de lluvia, por ejemplo, ya no es bueno penetrar caminando, sino ir con una pequeña embarcación y traer, en este caso, con la embarcación de los aguajes. Sí, lo de los hermanos Flores, Lanzac,
Hay varios transformadores que también ahorita pueden ser, que digamos, podrían apoyar la cadena. Pero sí, de repente puede haber ahí algunas, me pienso yo, una oportunidad de innovación, ¿no? De innovación sobre el tema del aguaje, que es fundamental para que el producto tenga mejor valor y sea de mayor calidad. Un ratito, voy a compartir, voy a avanzar. Y bueno, eso es lo que, bueno, entonces esto es lo que de cierta manera logró, se pudo establecer que esta práctica volviera a ser un manejo sostenible, si se quiere decir en estos términos, y que las personas lo dejen frenen, en este caso, a las personas que talaban en los árboles, ¿no? Incluso se capacitó a muchos jóvenes para en el uso de los celulares para poder hacer los inventarios, porque algo que también falta y que es muy importante es tener la data exacta de cuántos son los aguajales que existen en nuestro país. Si bien sabemos que hay zonas que son aguajales, la cantidad de árboles es necesaria para poder establecer, digamos, negocios adecuados, ¿no? Entonces, eso también es algo fundamental, ¿no? Eh, eh, Y se movilizó a las comunidades para que también ellos puedan, para que, sobre todo los jóvenes, para que también ellos puedan interesarse en este desarrollo del productivo en esta cadena, ¿no? E incluso se habló con el mercado japonés eh, para que este fruto pudiera llegar a Japón, ¿no? Y básicamente, ya como para ir cerrando mi participación y alcanzarles de todo este proceso, los aprendizajes que uno puede ha recuperado, teniendo en cuenta los anteriores y esto último comentado, es que muchas veces cuando queremos hacer capacitación, fortalecimiento de capacidades o incorporar a las comunidades dentro de un negocio, venimos con todo un paquete tecnológico que no es, en todo caso, digamos, el que es pertinente para las poblaciones. Es muy pertinente seguramente para mí porque de repente el negocio va a funcionar mejor, como yo lo estoy visionando, pero va a ser muy difícil que podamos implementarlo si no tienen no solamente la consulta y no solamente, digamos, la aceptación de las comunidades, sino son parte ellos a la hora de formular la idea del proyecto. ¿Por qué? Porque las prácticas sostenibles y los conocimientos de las personas ayudan a que esta actividad sean permanentes, sean continuas. Pero si yo de repente introduzco algo y eso lo quiero desarrollar, al fin y al cabo termina siendo una imposición de manera, de manera siempre eh, fuerte, fuerte en los pueblos, y no termina favoreciendo ni a las partes, ni en este caso, al que podría estar eh, queriendo desarrollar esa iniciativa, ese emprendedurismo, y también desfavoreciendo a las comunidades, porque se involucran en un proceso que no quieren ser partícipes, ¿no? Eh, en ese marco, la recomendación número uno va por ahí. Y la segunda recomendación es que es necesario que también se incorpore tecnología, muy necesario, pero también hay que ver cómo esa tecnología puede conversar también con el conocimiento cultural de las personas. Como el caso de la maquizapa que les acabo de comentar. Y también, por ejemplo, hay tantas opciones que se pueden dar en el marco de la innovación actualmente, energías limpias, el uso de paneles solares, por ejemplo, una iniciativa era muy interesante, era que se trasladara a través del aguaje en vez de eh, de estos embarcaciones que funcionan con petróleo o con gasolina, más bien le pusieran el techo a las embarcaciones de paneles solares y sea este bote el que los lleve a las comunidades, ¿no? Entonces era una idea muy interesante. No, entiendo que en Ecuador funcionan muy bien estas embarcaciones y bueno, es algo que, por ejemplo, combina, ¿no? Los aspectos que siempre buscamos, el tema sostenibilidad y el tema cultural. Pero también es necesario conocer muy bien la zona o la región en la cual nos encontramos. Por ejemplo, se quiso incorporar dentro de la lógica de hacer valor agregado una máquina despulpadora, pero a la hora de poder llevarla hasta la comunidad, cayeron en la cuenta de que esa máquina necesitaba una energía específica, necesitaba
en este caso, agua potable, necesitaba eh, esas son dos cosas más importantes. Y en estas comunidades que le decían el agua potable no era no, por lo menos, y hasta ahora entiendo, no es un servicio que se les entregaba desde los gobiernos locales, desde el gobierno regional. Y tampoco la luz en la que llegaba no era por el servicio de electrificación usual, sino era a través de energía de grupo electrógeno, ¿no? Entonces, estas variables que muchas veces uno no, minimiza, ¿no? En el que son los servicios básicos que tienen que existir en el ámbito de la comunidad, uno tiene que prestarle mucha atención, de mi punto de vista, porque el Estado, como no está presente, es un déficit y se convierte en este caso el emprendedor en una oportunidad para que pueda llevarse este servicio, ¿no? Y en tal sentido, eso también genera costos y lógicamente es toda una lógica que después desfavorece a las relaciones que tienen que ser iguales, ¿no? Entre comunidad, empresario y todos. Y por eso le decía también la importancia de que participen varias personas, varias instituciones, ¿no? Yo creo que en más de un país hemos podido ver que el gobierno local sienta digamos, los servicios básicos para que la empresa, el emprendedor pueda desarrollarse, para que se pueda desarrollar como mínimo, ¿no? No es que le vayan a regalar digamos, el permiso de la empresa a funcionar ni nada por el estilo, no, pero que sí exista cosas tan como que exista agua y luz. Y eso sería tan fundamental para que también las comunidades puedan tener una calidad de vida mayor. Y finalmente, los mercados todavía son muy altos, es una complejidad muy grande, ¿no? Nuestro colega nos escribía y nos decía, sí, porque será ah, se seguirá siendo en Loreto, ¿no? Ese tipo digamos, de comercio, porque al final todo se consume y todo se vende en el mercado de Quitos. Ahí las personas llegan y en el apuro de poder vender su aguaje, en vez de venderlo a un precio mayor, lo venden muy rápido porque ahí viene un comprador, un acopiador, que le dice, ya, yo te llevo, yo te lo compro acá, toma 5 soles, toma tanto, y las personas simplemente lo venden, ¿no? Y, y compromisos muy buenos que podrían establecerse con empresas sobre precios, por ejemplo, que se sostuvieron, ¿no? Con empresas que le dijeron, yo te compro toda tu temporada de aguaje a un precio definido, pero me vas a vender a mí siempre. Pero la persona no venía todos los días, sino venía 2 veces por semana o 3 veces por semana, no, una vez por cada 2 semanas o una vez cada 3 meses. Y los comuneros y las comunidades, en el afán de poder sobrellevar sus necesidades, tenían que romper esos tipos de negocios para poder tener dinero, ¿no? Y esa es una de digamos, de los grandes, particularmente, considero, desafíos que tiene que tener, ¿no? Sí, sí, las necesidades, y no es las necesidades que tienen las comunidades, porque al haber un déficit del Estado en cumplir sus necesidades básicas insatisfechas, ellos tienen que invertir sus propios recursos para poder garantizar la supervivencia de su pueblo, de su familia, de su vida. Entonces gastan más. Y eso es lo que impide que las personas puedan tener una economía sostenida, o que dicen, ¿por qué no ahorran estas personas? Muchos le dicen a los pueblos. ¿O por qué no tienen dinero si deberían alcanzarles? Pero es que hay ese gran déficit de mi punto de vista que los impide a que puedan tener digamos, esta cultura empresarial que para nosotros nos resulta muy lógico, ¿no? Oye, mira, esta persona te me está comprando a un buen precio y yo tengo que cerrarme, aguantarme como sea y ver y respetar ese negocio. Pero lastimosamente, ante necesidades y graves situaciones, uno tiene que romperlas, ¿no? Y a veces ese lado que de repente para nosotros nos podría ser ilógico resulta para cualquier persona una situación de decisión de vida, ¿no? De salud en especial, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y eso también me trae a colación de que a veces pensamos también que las personas se dedican únicamente a una sola actividad productiva, cuando en realidad las personas en las comunidades también practican en muchos casos varias actividades productivas y están son empleados informales,
empleados informales que están transitando de una u otra actividad con el afán también de poder obtener ingresos. Y en ese marco también es necesario que nosotros cuando emprendamos algo entendamos que el tiempo y la disposición de las personas no es únicamente para mí. Es como si fuéramos a la parte patrimonialista en la que pensamos que somos gamonales y las personas tienen que trabajar únicamente para nuestra iniciativa, ¿no? Y no, hay muchas, digamos, que tienen que cumplir precisamente porque tienen que ajustarse a los diferentes vaivenes económicos que resultan. Eso por mi parte, queridos colegas, algunas ideas que quería compartir con ustedes y en las cuales espero que les sean útiles para que ustedes puedan seguir ahondando y seguir conociendo un poco más de las experiencias de la Amazonía. Y bueno, muchísimas gracias por su paciencia y con gusto para responder cualquier comentario o pregunta que hubiese. Muy bien, Majed, muchas gracias. Gracias, excelente exposición. No sé si tendrán alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o también decirla directamente. Yo tengo una pregunta, Majed. ¿Por qué crees que de repente no se conoce mucho la cultura de las comunidades indígenas y por qué de repente algunos emprendedores que están en las capitales o en las ciudades no están considerando este valioso conocimiento que podría ser un elemento para desarrollar algo más innovador, como el aguaje o como lo que está haciendo Natura, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Solo algunos conocen los temas amazónicos? ¿No? Esa sería mi pregunta y luego que hay una pregunta ahí de Nilton que levantó la mano. Ujú. Sí, Edwin, en realidad creo que como país en general, nos falta tener una lectura más, más vinculada con la valoración de nuestras culturas originarias, ¿no? Consideramos de mi punto de vista que hasta la fecha, yo me incluyo en esa lectura, eh, estas culturas son todavía culturas arqueológicas, ¿no? Que no se encuentran una dinámica, en este caso, relacionada a su, a su dinámica de vida. Entendemos que muchas veces, y porque está muy reforzada por los medios de comunicación e incluso por algunas formas de entender la lectura de nuestro país, como que si estos pueblos son pueblos desorganizados, pueblos que no se les gusta trabajar. Hay todavía muchos estigmas, muchas contradicciones a nivel interno cuando hablamos de ruralidad, que siempre están ahí presentes en nuestra lógica, ¿no? A la hora de poder establecer negocios. Y eso creo que sería un primer punto para poder también establecer una mejor dinámica comercial. De mi punto de vista es romper esquemas con uno mismo y de cierta manera utilizar esta palabra que se ha utilizado tanto durante la época del, del COVID, ¿no? Que es la empatía, ¿no? Ponerse zapatos de los pueblos originarios. En vez de criticarlos y decirles, oye, esta persona nunca me cumplió, yo quedé con ellas o con ellos tal fecha y nunca llegó. Oye, estas personas no saben qué es invertir su dinero, deberían en vez de estar haciendo A, invirtiéndolo en comprarse tal o cual medio de transporte o de repente haciendo una mejora de sus casas. Hay mucho de esta discusión más interna que nos debemos controlar cada uno de nosotros para poder de ahí establecer un mejor negocio, una dinámica comercial con los pueblos originarios. Y a esa palabra, como tú bien sabes, de repente es un poco para algunos romántica, Edwin, pero yo creo que es muy vigente, particularmente lo siento que sí, que es la palabra intercultural, ¿no? Tenemos que tener una práctica intercultural también a la hora de hacer negocios. En especial cuando sabemos que nuestro socio tiene características culturales distintas, ¿no? Como cuando establecemos negocios con los japoneses, chinos, sabemos que tenemos que entender su lógica empresarial y su manera de poder llevar a cabo las tareas y los acuerdos, ¿no? Igualmente,
Estamos hablando de personas que son peruanos, pero que practican una cultura distinta y que tienen una manera de poder definir su desarrollo y hacer sus negocios de manera específica. Y ahí tenemos que entender y establecer acuerdos justos, equitativos, y en especial, quiero yo, valorar su conocimiento y valorar su forma particular también de vivir. Muchas gracias, Majet. Creo que Nilton levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Creo que ya lo dijo completo, ¿no? Porque, claro, somos bien egoístas con nosotros mismos, pero como dice el doctor en la explicación, para otros países sí, hasta aprendemos el idioma para poder hacer negocios, ¿no? Entonces es algo de interculturalidad, pero también creo que es no sé cuál sería la palabra, pero nos falta querernos a nosotros mismos, a nuestros paisanos, ¿no? Debe haber otra palabra, otro curso para poder tenerlo en la frente. Nada, ya me adelantó con con la que quería comentar. Está bien, muy interesante. ¿Ah? Gracias. Gracias, Nilton. Sí, yo creo que ahí no quiero de repente adivinar lo que tú estás diciendo, pero creo que lo podría relacionar con algo que se dice autoestima. Tenemos que valorarnos entre como país y la riqueza que tenemos como culturas y tener esa autoestima de poder saber que tenemos toda una riqueza y como tú bien dices, ¿no? Aprendemos idiomas para hablar con los japoneses, chinos y hacemos universidades fuertes, ¿no? Para que puedan hacer esos lazos, ¿no? Y creo que eso también deberíamos practicarlos internamente. Mm, Buenas tardes, no sé si puedo participar. Sí, Rafael, adelante. Qué bonita la presentación que has mostrado. Realmente me sentí identificado en muchas cosas que también tengo oportunidad de trabajar aquí en la Amazonía. Eh, eh, para de repente redondear un poquito la idea del último participante también, ¿no? Este, Casi todas las cosas que nuestras comunidades hacen, lo hacen bien y a su manera, y es bien complicado que ellos te acepten cambiarlo, ¿no? Porque lo tienen bien arraigado como hacen. Sin embargo, no conocen algo que sí es bueno de repente para llevarles a ellos para hacer esa diferencia. Y eso, lo único que no pueden hacer ellos es conocer, pues, qué idioma hablan esos clientes y qué es lo que quieren esos clientes, ¿no? ¿Quién valora que no le corten su árbol? ¿Quién valora el que no talen? ¿No? El mercado normal que ellos saben no lo valora, ¿no? Y el mercado tradicional, así como no lo valora, no paga más. Entonces, Ujú. lo que tenemos que encontrar nosotros, los que promovemos estos negocios, son gente que valora esos productos y que puede pagar más. Porque estos productos, cuando ya salen de la Amazonía, no son competitivos ni en Perú, ¿no? En Plaza Vea, en Lima, tú encuentras el aguaje más barato que lo que venden, lo que se compra en Iquitos, ¿no? Y eso es producto de que el agua va de otras zonas que tienen mayor acceso, diferente bueno, a donde tú decías, ni siquiera 20 de enero, ¿no? Que es el lugar más cercano de la reserva Pacaya Samiria, ¿no? Entonces, son esas cosas que no tienen ellos que hay que darlos, ¿no? No tratar de cambiar, después seguro van a cambiar, ¿no? Y bueno, es un montón de cosas para hablarnos, no sé, hablaste del manejo del dinero también, ¿no? No sé, nadie puede entender cómo ellos manejan el dinero, ¿no? ¿Por qué no hay ahorro? Porque por supuesto no hay ni siquiera un banco donde van a poner su plata. Le van a poner abajo del colchón. No puede venir la creciente y se lo llevan. O sea, son otras circunstancias que parece lejano, pero están cerca al mismo tiempo, ¿no? Este, Gracias, bueno, y gracias por tu exposición también. Gracias, gracias, Rafael. Muy amable. Y muy, muy interesante todo lo que comentas, es cierto. Y solamente quisiera agregar en esto que dices, que es tan importante, ¿no? El valor, yo creo que una palabra acá, y se las dejo, porque también yo estoy metido en esto, eh, que debemos todos, de cierta manera, practicar, es cómo articulamos estos conocimientos con la innovación.
Creo que a ese mercado que queremos llegar, que es el mercado que en realidad el que paga mejor, si queremos decir de cierta manera, y no por su poder adquisitivo, sino porque en realidad valora estos tipos de conocimientos, es cuando presentamos algo que está relacionado mucho con la innovación. No es una mirada únicamente local, sino, como se dice en los formatos globales, es una mirada global, ¿no? Global y local, una articulación. Y creo que eso funciona muy bien, funciona en muchos lugares. Entiendo, por ejemplo, que en Japón hay hay un aceite muy rico de una flor que se llama Camila, si no me equivoco, en la que los samuráis bañaban con esa flor a sus instrumentos. Y eso ahora ha cobrado toda una industria vinculada a Camila, entiendo, a estas flores que están ayudando precisamente a que una zona en específico en Japón, que es una pequeña isla, pueda tener todo un resurgimiento económico. Yo creo que este tipo de innovaciones actuales, esta lectura de lo tradicional con lo moderno, tiene que ser algo muy importante. No por las puras, nuestras artesanas indígenas Shipibo Conibo están vendiendo sus diseños con Christian Dior, ¿no? Y Christian Dior ha dedicado en este caso, una cartera dedicado al kene, ¿eh? El kene, que es el diseño geométrico Shipibo Conibo. Entonces, este tipo de innovaciones creo que, y a estas personas que les gusta y que sobre todo valoran esta gran calidad que tienen los pueblos originarios, creo que ahí es algo que deberíamos nosotros también contribuir a ese proceso. Gracias, Majet. Ahí Rodolfo justo está ahí levantando la mano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Me gustaría, bueno, hacer una pregunta y posteriormente una opinión de parte mía. Primero la pregunta, si tocaste el tema del aguaje, ahorita flexosa, si tuviste o hay algún ejemplo de éxito que alguien ya lo hizo para explotar este producto. Y desde mi y esa es la pregunta, ¿no? Y desde mi punto de vista quisiera acotar algo, ¿no? Mencionaste sobre todo sobre esta especie de aguaje, lamentablemente en la Amazonía desconozco, pero no existe un paquete tecnológico para que se empiece a producir esta especie y pueda ser explotada. Hay estudios, sí hay estudios sobre sus beneficios, características fisiológicas y otras cosas, pero un paquete tecnológico en el cual, sí, como dice el curso, emprendedores amazónicos, vamos a explotar esta especie en la selva peruana, pero para eso necesitamos un paquete tecnológico. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar con las comunidades y asegurarles, señores, sí, tenemos este paquete tecnológico en la cual tu producción de aguaje te va a dar cierta cantidad de toneladas por hectárea o por árbol, o no sé cómo, pero no existe. Y es por eso que es un poco más complicado trabajar con esta especie. ¿Por qué? Porque la gente no lo cultiva, la gente lo extrae del bosque. No es decir de que como tú tuvieses una plantación de palma aceitera, te voy a poner un ejemplo, sabes que te va a dar cierta cantidad en cierto tiempo y cuánto te va a rendir por hectárea. Ese es un problema con este trabajo del aguaje, porque no existe un paquete tecnológico. Y aparte, en la Amazonía, especialmente en Loreto, sacar el producto es complicado. Sacar el producto es complicado. ¿Por qué? Porque no existe carreteras. No existe carreteras, mayormente es por río. ¿Y qué es lo que pasa? Al sacar este producto por los ríos, se demora un tiempo, el productor no lo saca como uno se quiere, en el tiempo que uno quiere, es por eso que complica las cosas, ¿no? Eh, eh, Creo que con esta especie, yo personalmente le veo un poco complicado si alguien quiere hacer un emprendedurismo, porque estos son los aspectos negativos, tengo que mencionarlo, porque
para poder trabajar con esta especie. De repente puede haber otras especies amazónicas que sí es posible, pero yo desde personalmente lo veo un poco más complicado esta especie para trabajarlo y empezar a hacer un emprendurismo. Como tal, como dice el curso, ¿no? Emprendedores amazónicos. Creo que esas cositas también hay que mencionarlo. No solamente hay que mencionar la parte romántica de la especie, que no, son cosas técnicas y reales en las cuales también hay que mencionarlo, ¿no? Y esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Y sí, bueno, en realidad hay muchos casos, ¿no? Pero creo que hace un ratito comentaban el tema de ahí de Natura, ¿no? Y cómo recogen en este caso el aguaje, y bueno, todo lo que está formado en relación a la industria de Natura en Brasil, a partir precisamente de muchos productos de características muy similares al aguaje, que son recursos forestales no maderables, ¿no? Como son frutos, semillas, etcétera, etcétera. Yo creo que para poder, en este caso, situar el éxito yo creo que radicaría no en el éxito de la empresa, sino creo que el éxito radicaría en el que cómo también la empresa se ve beneficiada, las comunidades se ven beneficiadas y cómo todos y cada uno de las personas en la cadena de valor, en este caso, pueden llegar a un beneficio, ¿no? Este win to win, ¿no? Ganamos todos. Creo que eso también sería, porque ahí creo que podría un poco cambiar la mirada del éxito en el caso únicamente Natura. Porque yo les cuento, en este caso, la forma en la que las comunidades en el país pueden administrar sus recursos es distinta en nuestro país a la que es en Brasil. Entonces, las comunidades en el Brasil no pueden hacer uso de estos recursos. Tienen que, no, los que aprovechan no son necesariamente las comunidades. En ese sentido, también hay una menor nivel de éxito que en el caso que, de mi punto de vista, comparando el caso del país, ¿no? Y bueno, hay varias industrias, como le comentaba también un colega que estaba escribiendo, en relación a lo que es las empresas transformadoras. Y en realidad creo yo que se forma, o en realidad para poder hablar de una cadena de valor del aguaje todavía en general en nuestro país, estamos con varios desafíos todavía como para poder decir, esto ha resultado muy bien, ¿no? En la industria, por su lado, no hay una máquina despulpadora, digamos, es precisa, exacta para lo que es el aguaje, ¿no? Todas son, de cierta manera, todavía en prototipos que se han ido adecuando, ¿no? A esto. Y esto es algo que es muy importante. De repente acá alguien interesado en lo que es la de transformación es algo fundamental para poder hacer innovación y para ver en qué podríamos convertirlo, ¿no? En qué productos, para llegar al producto final en este caso, ¿no? Y bueno, y considero también que para lo que es todo lo que tiene que ver con el área del manejo ya de la propia planta, tenemos que revisar bien a las comunidades. Y por lo menos he visto en dos o en tres comunidades que tienen plantaciones y que ellos han administrado sus plantaciones de una manera particular, tomando lógicamente digamos, de muchos conocimientos de algunas instituciones como CEDIA, si no me equivoco, que les ha apoyado y asistido técnicamente, pero también tus propias teorías y tus propias prácticas que han permitido tener unas mini plantaciones y un manejo, bueno, en este caso sostenido. Entonces yo creo que más que de repente únicamente ver un área, que la área técnica ya en sí, también hay que ver los conocimientos de estas personas para que esa área técnica pueda también, en este caso, perfeccionarse. Creo que un poquito es el reto y en realidad también comparto con Rodolfo cuando hace análisis sobre el transporte, pero como hablaba un poquito, ¿no? Esos desafíos que tiene uno como empresario, como innovador, de repente, como emprendedor, muchas veces no está en la solución el emprendedor, también hay que ver el brazo que tiene que ver el Estado, ¿no? Cómo ayuda precisamente para que el promotor, para que el emprendedor pueda tener, digamos, ese desarrollo. Y porque si no, todos los sobrecostos que no son tantos relacionados a los actores, se lo cargan al privado. Y el Estado tiene que hacer su trabajo, tiene que llevar salud, educación, tiene que hacer que cuando las personas puedan transportar a nivel fluvial sea un transporte adecuado, ¿no? Promover que esa industria
pueda ir de la mano, ¿no? Y que lo haga de manera limpia, ¿no? Y que lo haga sin este caso, sin contaminar, ¿no? Tantas cosas que también creo que tenemos que, como país en este caso, ir cada vez mejorando. Muy bien. Gracias, Majet. No sé si hay alguna pregunta por ahí, si no ya estaríamos cerrando el workshop. Bueno, muy interesante, Majet, lo que indicas. La idea también de estos workshops es reflexionar, es hacernos pensar. Siempre en los workshops que realizamos buscamos eso, de traer invitados para pensar y acá hay investigadores, de repente hay alguien que está metido más en la parte de técnica, entonces se generan ideas que pueden complementarse entre los diferentes personas que participan. Muy importante la lección que recojo es conocer muy bien a las comunidades, saber muy bien su conocimiento y eso poder, respetándolo y conociéndolo, engranarlo en la innovación. Ahí también entran otros factores como la infraestructura, como estos detalles que ayudan también a poder hacer desarrollar los emprendimientos en la Amazonía. Bueno, creo que ya no hay más consultas. Eh, Majet, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias por compartirnos tus conocimientos. Ha estado muy interesante, ha habido preguntas, nos has hecho reflexionar. Vamos a tener esta charla en video, ni bien la tengas, te la paso también. Y, y bueno, ha sido un honor tenerte este sábado acá compartiendo tus conocimientos. Tú trabajas muchos años en la Amazonía, conoces mucho de los pueblos indígenas, al entorno amazónico y ha sido clave entender ese conocimiento esta tarde. Gracias, Majet. A ti, amigo, para servirles, un gusto conocerlos y bueno, encantado. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos en el próximo sábado en el siguiente workshop. Vamos a tener una investigadora que está trabajando en la conservación de tortugas en la frontera entre Perú y Colombia, muy interesante, y también rescatando conocimientos tradicionales, que son elementos que hay que tener en cuenta digamos, emprendimientos en torno a la Amazonía. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias.